Su esposa lo abandonó por ser pobre y tiempo después sucedió algo impresionante que cambió su vida. Esta es la historia de un amigo de la infancia llamado Edwin, a quien hace años dejé de ver porque crecimos y cada uno formó su propia familia, pero hace un mes me lo encontré en el centro de la ciudad y me contó su historia, así que quisiera compartirla con ustedes. La historia comienza así. Los padres de Edwin eran unos campesinos humildes que trabajaban la tierra para poderlo sacar adelante. Aunque se levantaban muy temprano y solo dormían 5 horas diarias, estos señores todo lo hacían para que Edwin tuviera la educación que ellos lamentablemente no tuvieron. Edwin se levantaba todos los días muy temprano para asistir a la escuela, ya que vivía en un pueblito con sus padres y para poder llegar al plantel educativo le tocaba pasar por un río. Contaba con personas que eran muy amables y le ayudaban a pasarlo sin cobrarle ni un solo peso. Cuando Edwin iba a la ciudad los fines de semana, se quedaba a dormir en mi casa para que no tuviera que pasar por todo ese trayecto que debía cruzar para volver a la suya. La verdad, yo admiraba mucho a mi amigo Edwin porque tenía los padres más amorosos, caso contrario al mío, ya que mis padres siempre estaban trabajando y nunca tenían el tiempo para mí, a diferencia de los padres de Edwin, que de cualquier manera veían la forma para poder dedicarle tiempo a su hijo. Cuando decidimos ingresar a la universidad, ya cada uno tomó su camino, así que por eso no sabía nada de él hasta hace un mes que me lo encontré. Él empezó a contarme que cuando ingresó a la universidad pública, gracias a una beca que se ganó porque era un buen estudiante, de por sí fue el segundo mejor puntaje para ingresar a la facultad a la que él quería pertenecer. Su estadía se empezó a complicar cuando cada vez los profesores exigían nuevos libros. A Edwin le tocó buscar empleo en las noches para poder pagar los gastos extras de la universidad. Él visitó varios lugares, pero en ninguno le daban la oportunidad. Así que llegó a un restaurante, se veía elegante y la administradora era una mujer muy bonita y joven llamada Laura. Laura, al ver la insistencia de Edwin por un trabajo, decidió darle la oportunidad como auxiliar de cocina. En sí era quien lavaba los platos. Para el joven, tener un ingreso de cualquier forma legal era importante, así que cada vez que llegaba al trabajo, lo hacía con una buena actitud, y a Laura le empezó a interesar Edwin. La verdad, ella era una mujer que no le gustaban los compromisos, así que empezó a salir con él, y él se sintió muy feliz al ver que una mujer como ella estaba interesada. Pero lo que no sabía Edwin es que solo lo estaba utilizando. La situación se le salió de control a los dos, y Laura resultó embarazada. Ella no sabía qué hacer, pero Edwin le exigió que debía tenerlo porque él quería que naciera su hijo. Ella se sintió presionada y decidió seguir con el embarazo. Edwin, por su parte, le prometió que iba a trabajar más duro por el futuro de los tres, y eso le costó perder su beca en la universidad, porque ya no podía cumplir con las obligaciones de su carrera, ya que varias materias perdió, y eso fue el detonante para quedar fuera de la universidad. Edwin le ocultó la verdad a Laura para no preocuparla. Así que cuando nació su hijo, ese momento fue mágico. Sintieron que tenían todo en la vida. La mujer estaba muy feliz porque tenía un hombre que la amaba y además estaba cursando su carrera en la universidad. Cuando el bebé tenía 6 meses, decidieron casarse y unirse para toda la vida. Pero al tener 2 meses de casados, Laura no comprendía por qué Edwin no estaba estudiando en casa. No lo veía preparando clases o estudiando para algún examen. Así que le preguntó, y a él no le quedó más remedio que decirle la verdad. Ella no lo tomó bien, porque confiaba en que si Edwin terminaba la universidad, con su carrera podía conseguir algo mejor. Por esta razón empezaron las peleas entre los dos. El entorno familiar cada día era más pesado. Habían días en que ella no le dirigía la palabra a él y además se ponía a hablar por celular con otras personas. La mayoría eran viejos amigos. Algunos la invitaban a salir, pero obviamente ella no aceptaba por respeto a Edwin. La verdad, él no sabía hasta cuándo iba a soportar esa situación. Un día ella le pidió el divorcio. Le dijo que lo abandonaba por ser pobre y que ella necesitaba a alguien más que pudiera darle la vida que merecía. Ella se fue sola y lo dejó con su hijo. Ni siquiera le importó el bienestar del pequeño. Le dijo que nunca la buscara,
que ella tenía que hacer su vida y que un hijo no iba a dejar que se casara de nuevo, ya que ningún hombre se acercaría a ella teniendo ese compromiso. A Edwin le dolió mucho su decisión. Él me cuenta que la amaba mucho y que su principal sueño es que fuera su compañera de por vida. Edwin decidió devolverse a su pueblito con su hijo, teniendo conocimientos administrativos, ya que estudiaba administración de empresas. Así que empezó a ayudarle al jefe de sus padres, don José. Era un hombre solitario que no tuvo hijos y se dedicó a sembrar en sus tierras. Pero últimamente los números no le cuadraban porque el administrador que tenía lo estaba robando. Así que el señor decidió darle ese trabajo a Edwin, a pesar de que no tenía el título. Los padres de Edwin trabajaban cada día menos, pues se dedicaron a la crianza de su nieto Nicolás, el hijo de Edwin. Edwin cada día era más responsable de las tierras de don José, porque el señor se estaba enfermando, entonces muy pocas veces podía ir a revisar cómo iba todo. El señor quería a Edwin como un hijo, así que un día don José murió en su casa, y los trabajadores no sabían qué iba a pasar con ellos, ya que su patrón no tenía familia. En esos días llegó un abogado preguntando por Edwin. Él no sabía quién era y se presentó como el abogado de don José, pues iba a leer su testamento. Y para sorpresa del joven, este señor le heredó todos sus bienes y en una carta decía que solamente él merecía seguir con su legado, a pesar de que no tenía lazos sanguíneos, pero Edwin fue el único que le dio la importancia a sus tierras y a su gente. Edwin empezó a estudiar de manera virtual y al mismo tiempo iba trabajando las tierras. Cada día había más siembra de distintas frutas y verduras, así que se esmeraba por conseguir clientes para poder mantener a sus trabajadores y no tener que sacar a ninguno, ya que todos solamente dependían en ese momento de las tierras de don José. El negocio fue creciendo al mismo tiempo en que su hijo lo fue haciendo. Edwin compartía tiempo con el pequeño, de alguna manera. Así pasaron 6 años hasta que se pudo graduar como administrador de empresas e inició su maestría. Ahí conoció a más personas que tenían negocios muy exitosos y en una de esas se le acercó Valentina. Ella era la gerente de un hotel de la ciudad. Ella y Edwin comenzaron a salir. Valentina sabía todo sobre Edwin, porque él mismo se encargó de contarle la verdad y que no hubieran secretos. La mujer estaba ansiosa por conocer a los padres y a su hijo, así que ella decidió quedarse un mes en el pueblito con ellos, pues quería acercarse a la que sería su familia. Nicolás estaba muy feliz con la presencia de la mujer, ya que ella jugaba mucho con él y además le daba su comida. Edwin estaba muy contento al verla a ella compartir con su pequeño. Valentina admiraba mucho a Edwin por todo lo que le había tocado pasar, así que duraron 5 años de novios porque decidieron casarse y ya para ese entonces Nicolás tenía 13 años. El niño le decía a Valentina mamá y ella era muy feliz al escucharlo. Nicolás siempre supo que su madre biológica lo abandonó y que su padre decidió criarlo solo. Un día que Edwin fue al centro comercial de la ciudad con su familia, ellos se estaban divirtiendo en los juegos y cuando fueron a comprar la comida en uno de los establecimientos, quien atendió a Edwin fue Laura, la madre de Nicolás. Edwin recibió el pedido y quedó sorprendido, pues el hombre pensaba que ella se había ido del país con algún novio y que era muy feliz y rica. Jamás imaginó volverla a encontrar en esas condiciones, aunque su trabajo no era malo. El tema era que ella lo trató de pobre cuando estuvieron juntos, siendo este el detonante del fracaso de su matrimonio, porque precisamente Edwin, de día, se dedicaba a despachar comidas y de noche lavaba los platos de la cocina en un restaurante. Laura vio de lejos a Edwin acercarse a una mujer y a un niño, y enseguida imaginó que ese era Nicolás, su hijo. Ella fue detrás de Edwin y logró alcanzarlo. Hablaron sobre las cosas que habían sucedido y que ella no tenía derecho a reclamarle algo, pero sí quería ver a su hijo. Laura le preguntó a Edwin sobre su nueva vida. Ella no entendía cómo consiguió tener todo lo que hoy tenía si no terminó la universidad. Edwin le contestó lo siguiente: mi hijo fue el mayor motivo para salir adelante y convertirme en el hombre que soy hoy en día. Si quieres volver a ver a tu hijo algún día, llámeme. Te doy mi número de teléfono. Yo jamás le negaría a mi hijo que viera a su madre. Al final, mi amigo Edwin me dijo que aunque Laura quiso acercarse a Nicolás, él no quería verla, no lo podía obligar. Él esperaba que al pasar meses o años,
el niño cambie su forma de pensar y se acerque a su madre biológica. Mi amigo Edwin siempre le deseó el bien a la madre de su hijo, pero la vida fue tan justa que todos están en el camino en el que decidieron avanzar. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Conoces algún caso de éxito como el de Edwin? ¿Será que Nicolás perdonará a su madre? Gracias por visitarnos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir nuestras historias para reflexionar.